Listo. Bueno, muchachos, vamos a iniciar la sesión del día de hoy con los que están por aquí conectados, con los que fueron llegando también. Muy buenas noches. Espero pues hayan tenido una muy buena semana y bueno, que ya este fin de semana puedan descansar. Vamos a, vamos a ir iniciando pues como generalmente hacemos nuestras sesiones, ir contando pues el estado actual de la ficha. Si tenemos de pronto algunas nuevas compañeras o compañeros que nos acompañen en las transversales, el documento pues que tenemos de centro de calificaciones, que generalmente se los comparto los martes, porque pues los lunes, espero los lunes que lleguen pues muchas evidencias para poderles revisar y compartirlos el martes con la mayor cantidad de evidencias pues revisadas. A veces me hacen falta algunas, pero pues trato de compartirles ahí para que ustedes lleven como ese control. Y luego pues vemos un poquito de la temática del día de hoy, que pues continuamos como en la línea que teníamos la sesión pasada, que es hablar un poco sobre las políticas. ¿Listo? La vez pasada veíamos sobre las políticas de compra y pues ahí seguimos hablando un poquito sobre este tema y es básicamente políticas de aprovisionamiento, que es pues de cierta manera un poco más al detalle relacionada pues digamos como con los procesos que requerimos para nuestros proveedores. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy y pues vamos a arrancar. Fernando, mientras voy por acá pasando para que tenga la mano levantada. Sí, doctor, ya que usted toca ese tema, le iba a decir algo, ya que me di cuenta que está pasando una situación especial con varias fichas. Pues la verdad, primero agradecerle a usted el control de calificaciones que lleva con nosotros y pues de la misma manera tratar de que siga siendo así y poder llevarla con las transversales, porque veo que a varias fichas les ha pasado con inglés y con otras áreas donde hay instructores que cierran ciclo y a veces no suben las evidencias o las calificaciones de las evidencias y con el tiempo empieza uno a encontrar como si no hubiera apretado esa área. Entonces, para evitar de que nos pase lo mismo, le agradezco sí, de que usted nos lleve ese control así como lo está llevando y siempre pues un día en especial para que nosotros podamos estar alertas a cualquier situación. En primera medida, instructor. Y en segunda, pues ya para más que todo para mis compañeros, los que están ahí en la escucha, que tratemos de ponernos y alinearnos y no dejarnos colgar y seguir adelante para evitar de que con el tiempo nos toque fusionarnos con otra ficha de coordinación, porque pues la verdad es malo puede entrar con personas que no sabemos cómo va el proceso de ellos, y pues la verdad es mejor, como dice, le dice un dicho, es mejor, ¿cómo es? Bueno que como bueno conocido que malo por conocer, porque entonces empieza a dañar la tecnología. Listo, Fernando, sí, claro que sí. Ayer pues los que pudieron entrar a la reunión con la coordinación, hablaron mucho sobre ese tema, de algunos problemas que se han tenido. Em, Básicamente con lo que nos comentaba Fernando, que a veces hay evidencias que ustedes pues ya han ido entregando y por alguna u otra razón no se califican y pues después está como que el problema. De hecho, pues a mí me pasó con una ficha, no con esta, porque pues ustedes, digamos, cuando yo tomé esta ficha del instructor Germán, pues íbamos arrancando, entonces no se presentaron tanto estos problemas. Pero en otra ficha que tengo, sí es una ficha que ya casi iba terminando y pasó todo lo que decía Fernanda. Esa ficha la fusionaron, tenía problemas con calificaciones de otras transversales que ya han visto hace mucho tiempo, entonces como ponernos al día y, y pues como gestionar esa ficha sí fue un poco más complejo, pero sí, y digamos que también es como la importancia de siempre hacer estos procesos al empezar la sesión, que es pues ver cuáles son las competencias que ya se han visto, que ustedes pues recuerden cuáles son las instructoras o los instructores que les han dado esas competencias o que les están dando las competencias para que así ustedes pues también se puedan poner en contacto con ellos si es el caso y seguir al día. ¿Sí? Recuerden, como siempre les comento,
que las transversales pues tienen esa particularidad, y es que pues como es un instructor que da esa transversal para todas las fichas generalmente, eh, pues a veces cuando ya termina con nosotros, pues él pasa a una o dos fichas más, entonces es mucho más complejo. Por ejemplo, que ustedes digan, no pude y me colgué y ahora me voy a poner al día. Pues ya es un poco más difícil porque pues ya sería como a los tiempos que ellos puedan ir revisando. Entonces por eso generalmente sean como esos tiempos que tenemos con cada instructor, que es un mes y un poquito más del mes, mientras pues ellos hacen todo el proceso de los llamados de atención, de los planes de mejoramiento y todas estas acciones para podernos poner al día. Bien, entonces, bueno, estábamos revisando con la profe Ángela María, pues la gran mayoría de los que generalmente se conectan ya pues aprobaron matemáticas. Entonces, pues excelente. Esta columna acá, esta columna en verde, em, pues se va a actualizar ya porque voy a revisar en las calificaciones de Sofía Plus para que ver cuáles de ustedes ya están calificados en Sofía Plus. Entonces recuerden, siempre lo recuerdo porque a veces me preguntan, a veces están como esas dudas, que estas columnas que están acá en verde no las tenemos en cuenta porque básicamente son las columnas de control de las calificaciones en Sofía Plus. Entonces las que tenemos en cuenta son las que tienen el nombre de las evidencias. Entonces, bueno, en su mayoría matemáticas, pues casi que todos los que se conectan aquí a la sesión están al día. Entonces, pues felicitar a los muchachos por ese compromiso. Digamos que haciendo como un recorrido con las compañeras de las transversales que ustedes han estado, pues sí hemos identificado que en promedio estamos con 35 aprendices y de esos 35 al día más o menos vamos con 20. Entonces, pues sería fabuloso que podamos continuar con esos números y así pues no va a pasar lo que nos decía Fernando, pues que van a fusionar las fichas. ¿Listo? Entonces, sí, como ven, pues ya acá hay algunos compañeros que están como en naranja, otros que están en rojo, que ya son compañeros pues que están en su proceso de pues iniciar su proceso de retiro. Esto pues igual es un proceso que se debe llevar a cabo y tiene una serie de fases que pues yo he ido implementando durante este mes, pero pues no podemos ir simplemente de primerazo a cancelarle sus matrículas porque pues hay que respetar el reglamento. Entonces ya vamos en el proceso, ya pues empezamos otras fases del proceso para pues poder ir como filtrando la ficha. Pero pues digamos que con los que estamos trabajando generalmente son los que se conectan aquí y pues los que van al día en las formaciones. En investigación, entonces si hay algunos compañeros, de nuevo, esta matriz yo la descargué el martes en la mañana. Entonces igual, como les digo siempre, si ustedes de pronto se ven acá que dice por presentar, pero ustedes saben que ya enviaron la evidencia, pues pueden hacer caso omiso porque pues pueden entrar a la plataforma y revisar si ya les cambió la nota. Eh, si no han entregado la evidencia, pues entonces es por eso que aparecemos acá por presentar. Entonces, por ejemplo, Laura Sofía, la segunda evidencia tenía zona D. Luis Miguel, la segunda evidencia estaba por presentar. César Augusto, la segunda evidencia estaba por presentar. Carlos Manuel no presentó ninguna de las dos evidencias. Cindy Johanna, la segunda evidencia por presentar. Juan Alberto María Angélica, la segunda evidencia por presentar. Adriana Patricia, la segunda evidencia la tenías en D. Mm, Laura, la segunda evidencia no la presentaste. Richard, Daniela, Oscar, no presentaron ninguna evidencia. John Steven, la segunda evidencia. Listo, entonces, importante pues ponerse de nuevo. Si ya la presentaron y ya la subieron y se las calificaron, pues no hay hacer caso omiso a la información. De lo contrario, si no la han presentado, pues ponerse en al tanto con la profe. En este caso es la profe eh, Lorena del Pilar Ramírez para
pues subsanar esa novedad para que pues queden al día. Y lo mismo inglés. Inglés, si no estoy mal, ya terminaron inglés con la profe María Fernanda, porque la última evidencia era un foro. Ahorita menos acá sí, igual sí. Instructor, con la Ah, no, no están profe bien. está, nos falta más el día Faltan lunes, dos. vemos lo del foro y estamos ahorita con lo del video, o sea, nos queda solamente foro y ya cerraríamos y los que quedan pendientes ponernos al día y ya. Sí, 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 señor. Sí, sí, nos queda el video y el foro. Si les quedan dos evidencias, entonces, bueno, pues aún tienen chance. De pronto los que no han presentado evidencias pasadas, miren que ya es como el último esfuerzo. Inglés es de las transversales que más dura, generalmente dura 3 meses. Entonces, pues ya ustedes están ahí casi que lo coronan y salen de esa transversal que es la más larga. Entonces, pues ponernos ahí como las pilas para seguir ahí al día. Y pues también felicitar a los compañeros como a Renberto, a Over, que por acá veo que tienen todo en A, Carlos, eh, ¿quién más? Carlos Alberto, eh, Taliana, Germán, Jessica, Gabriela, Erika, Heidi, Diego, Alexis, Jessica, Alexandra, Sharon, Mónica, pues que acá digamos que van como al día. Entonces, pues súper, porque pues ahí ya eh, no van a tener como ese problema. Ustedes igual saben que la profe María Fernanda, los compañeros que de pronto están debiendo evidencias, les ha estado enviando al correo pues los recordatorios, los planes de mejoramiento. Bueno, en ese caso no les ha enviado plan de mejoramiento, pero sí muy seguramente llamó la atención y esto para que se vayan poniendo al día. Entonces, pues aprovechemos que aún tenemos como ese espacio con la profe María y como les digo, pues ya están que coronan la parte de inglés, que es la más larga y para algunos de ustedes puede ser la más tediosa, porque pues generalmente no les gusta tanto el inglés. Entonces, pues ya salimos de esto y ya lo coronamos. Entonces, súper bien por ese lado. Listo. Entonces, hasta ahí, estamos bien. Creo que em, con ustedes los que se conectan semana a semana, pues digamos que se ve como el resultado de su compromiso en el desarrollo de las evidencias y más que eso, pues también el hecho de que se puedan conectar y puedan interactuar con los instructores, pues les da como ese plus para poder hacer esas preguntas y poder pues construir como el conocimiento. Entonces, pues felicitar a los muchachos por ese compromiso. De hecho, pues de las tres fichas que tengo, esta es en mi consideración, es la mejor ficha, de la que más se conectan, la que va como más al día. Entonces, pues muy, muy chévere. Listo. Entonces, pues ya vimos estas primeras dos partes, que es como siempre hacemos el estado actual de la ficha y por ahora no tenemos ningún instructor asignado en transversal. Muy seguramente ahorita que empecemos octubre nos van a asignar a algún nuevo compañero, pero por ahora estamos pues así, sin más transversales. Em, Listo. Entonces, vamos a ir con la evidencia del día de hoy. Esta evidencia entonces, básicamente, nos invita a la construcción de una política de aprovisionamiento. Para esta actividad, les voy a compartir un documento que es un documento guía. Lo pueden utilizar para pues, plasmar su política. Es una guía, no quiere decir que tiene que ser en ese documento. Ustedes pueden utilizar otra estructura, pero pues la intención es que tengamos en cuenta los elementos o las partes que llevamos en este documento para construir su política de aprovisionamiento. Entonces ya les voy a compartir el documento y previo a ello, pues vamos a ver un poquito de la contextualización, aunque pues ya ese es un tema que hemos estado viendo semana a semana. Pero pues, como les decía, aquí vamos a hablar es más sobre políticas específicas de aprovisionamiento, que es la que nos referimos es más hacia la parte de eh, la gestión con el proveedor.
Esto es lo que nosotros le vamos a solicitar o lo que vamos a tener en cuenta nosotros al momento de poder empezar a entablar alguna relación con un proveedor de alguna de las mercancías, pues, de la empresa, en este caso, de la empresa que ustedes están trabajando en sus proyectos. Listo. Entonces, bueno, ya sabemos que la gestión, como lo veíamos la semana pasada para lo del foro, eh, cuando hacemos el proceso de políticas, como lo hemos estado hablando, eh, ya sabemos que las políticas parten o digamos que es como la guía que se utiliza para poder actuar y así poder lograr, digamos, los objetivos estratégicos que se plantea la empresa a partir de la visión de la empresa y de su misión. Entonces ya tenemos nuestros objetivos estratégicos y estos objetivos estratégicos se fundamentan en las políticas porque em, son las que nos permiten a nosotros saber cómo actuar. Bien, el foro. Ah, bueno, eso se me olvidó decirles. Esta semana pues estamos con todas las evidencias abiertas hasta el lunes 29. Están abiertas las evidencias, incluyendo el foro. Y eso, y también cuestionarios, si existe algún cuestionario, también. Em, entonces, pues cuando hablamos de gestión estratégica de aprovisionamiento, básicamente nos referimos a la manera en que nosotros pues vamos a relacionarnos con el inicio de nuestra cadena de producción, que es pues aquellas personas o las empresas que nos suplen nuestra materia prima. Entonces aquí pues hablamos cuando hablamos de gestión, recordemos cuando estamos hablando de algo que es la gestión, es la manera en que nosotros operamos ese proceso. Es la manera en que nosotros planeamos, organizamos, dirigimos y controlamos el proceso, en este caso, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de las materias y los servicios en el momento, lugar y cantidad adecuada. Entonces, para eso definimos esta política de aprovisionamiento. Las políticas de aprovisionamiento em, entonces tienen unos pasos. Listo, ya vamos a ver cuáles son como esos pasos o esos criterios, más que pasos, como esos criterios que, digamos, debería de tener la política para tener una muy buena estructura, una política de aprovisionamiento y no quedarse corto en el proceso. Pero entonces a veces uno se puede de pronto confundir, porque la semana pasada, y de hecho el foro habla es de las políticas de compra, ¿listo? Entonces nos dice actividad enfocada en adquirir bienes o servicios en las mejores condiciones del precio, calidad y plazo. ¿Se acuerdan que yo les decía entonces que allá se fijaban el plazo de pago, la calidad del producto, el precio se negociaba, cómo se iba, a qué precio se iba a adquirir? La otra política, entonces, es la de abastecimiento. El abastecimiento es la política que finaliza todo, digamos, como este subproceso de adquisición de productos. Entonces, primero tenemos la política de compra, que es donde se negocia el proceso, la política de aprovisionamiento, que es la que vamos a ver hoy, que es, digamos, como todo el proceso de eh, establecer, pues, digamos, las cantidades óptimas, los tiempos establecidos, ¿sí? Y, digamos, y las formas adecuadas para la mercancía. Y el abastecimiento, pues, ya es básicamente cómo se hace el proceso de eh, operatividad de esas dos funciones anteriores. Entonces, la política de aprovisionamiento es la que está en la mitad de esas dos etapas. Entonces dice que es el conjunto de actividades que garantiza la disponibilidad de los materiales, incluyendo la compra, la recepción, el inventario y la coordinación con las áreas que lo van a usar. Si recuerdan, la vez pasada decíamos que, y así vamos viendo cómo se conectan cada uno de los temas que hemos visto. Cuando empezamos a conectar estos temas, desde que empezamos a hablar del tema de eh, caracterización de la demanda y pronósticos de la demanda, porque entonces a partir de eso sabemos o cuánto esperamos llegar a vender y con eso sabemos cuánto necesitamos producir. A partir de eso, entonces, veíamos la vez pasada para el foro
que decíamos que las políticas de compra partían de algo que era el documento de requisiciones, ¿no es cierto? Donde se decía qué se necesita de, de materia prima según las áreas. Entonces aquí es donde nosotros ya sabemos a partir de eso, pues podemos establecer lo que necesitamos y así, pues, contar con la materia para poder dar cumplimiento a ese requerimiento. Entonces, ¿qué se tiene en cuenta o cuál es el ciclo de aprovisionamiento? Entonces, lo primero es, pues, saber qué era lo que se necesitaba, el documento que decíamos de la requisición, luego va la cotización, la selección del mejor proveedor, generar la orden de compra, la recepción de la mercancía y el pago. ¿Listo? Digamos, es el ciclo previo como el ciclo entre compra y aprovisionamiento. De hecho, si ustedes lo recuerdan, este es similar al proceso, similar, no, es el mismo proceso que vimos la clase pasada cuando hablábamos de la política de compras. ¿Sí? Tiene que haber un documento de requisición que es donde se define lo que se necesita. A partir de eso se hace un proceso de cotización con los proveedores. Luego ellos se analiza la cotización y se hace el proceso de selección con el proveedor. Cuando ya se tiene el proceso de selección con el proveedor, entonces se genera la orden de compra por parte de la empresa. Esta orden de compra entonces eh, pues se envía para hacer la compra de la materia, se hace el proceso de recepción y finalmente cuando todo está ok al día, pues se hace el pago. Entonces, ¿qué es en sí la política de aprovisionamiento? La definición nos dice aquí textualmente, es el conjunto de lineamientos que orienta la adquisición de bienes y servicios en una empresa, proporcionando coherencia, transparencia y seguridad a las decisiones de compra. Los beneficios claves que tiene generar una política de abastecimiento y aprovisionamiento clara es que evita el sobrecostos innecesarios, garantiza equidad en la selección de los proveedores y permite evaluar resultados con indicadores. Entonces hemos hablado mucho acá de la parte de los proveedores. De hecho, en el documento que vamos a compartir, vemos que esta política de aprovisionamiento se basa netamente en las características que debe tener el proveedor al que nosotros vamos a seleccionar para hacer el proceso de compra. Entonces, vamos a ver por aquí. Elementos claves de la política. ¿Qué es lo que tiene el documento que yo les voy a compartir a continuación? Esta parte de principios fundamentales fue los mismos que vimos la vez pasada. Entonces los vamos a dejar por aquí de lado un momento y vamos a ir a los elementos que tiene que tener la política de aprovisionamiento. Entonces, lo primero, pues definir cuáles son los requisitos mínimos que debe tener el proveedor con el que vamos a negociar, porque pues esto nos permite hacer un filtro inicial, ¿no es cierto? Segundo, definir cómo va a ser el proceso de la recepción de la mercancía una vez la recibimos. Tercero, definir cómo va a ser el proceso de pago a los proveedores. Cuarto, cuál va a ser el canal de comunicación que vamos a tener con los proveedores. Y quinto, cómo va a ser, digamos, ese factor de control y de mejora con los proveedores. Entonces, ¿cuál es el régimen de faltas y sanciones si llegamos a tener algún inconveniente con el proveedor? Entonces, cuando se va a construir la política de aprovisionamiento, vamos a buscar eh, en este documento dar respuesta a estos ítems. ¿Listo? Una parte de la política encaminada a establecer cuáles son los requisitos que yo como empresa le voy a exigir como mínimo al proveedor. Otro apartado que me diga cómo va a ser el proceso para recepcionar la mercancía. Mm, Otro apartado que me diga cómo va a ser el proceso que voy a negociar el pago con los proveedores, cómo voy a hacer para pagar, qué soporte se necesita y en qué tiempos. Otro apartado de cuál es el canal que voy a utilizar para comunicarme con el proveedor. Y finalmente un apartado o una matriz que me diga cómo voy a hacer cuáles van a ser, digamos, como esos criterios de evaluación del proveedor post servicio. ¿Listo? Porque tenemos una matriz de selección de proveedores que es previo al servicio. Simplemente es para seleccionar el proveedor. Pero tenemos
digamos, esta matriz o esta tabla que nos permite eh, calificar el servicio del proveedor a partir de estos criterios que definamos y, pues, dado caso que se presente alguna falta, entonces saber hasta qué punto podemos aceptar esa falta y a qué punto no, y pues dejamos de negociar con estas empresas. Entonces, ¿por qué es importante hacer una buena selección del proveedor? Y más que todo, más allá de una buena selección del proveedor, porque es importante esta última parte del régimen de faltas y sanciones, evaluar el proveedor, porque esto nos va a permitir hacer cuatro cosas. Primero, asegurar la calidad y la continuidad. ¿Listo? Segundo, tomar decisiones objetivas. Y esta parte sí que afecta muchas veces a las empresas. Y más que todo cuando son no empresas grandes, sino cuando son, digamos, empresas micro o medianas. Porque pues ahí ya entra una parte como más de el sentimentalismo que existe, ¿no? Entonces, no, pero pues de pronto es que esta vez tuvo algún problema, pero démosle la oportunidad porque sí. Pero cuando ya tenemos unos criterios establecidos claros, pues ya es más fácil tomar decisiones a partir de la objetividad y no de la subjetividad, porque pues muchas veces se presenta ese caso de no, de pronto la próxima vez no la va a embarrar, es porque no tenemos una manera clara de medir el impacto que tuvo de pronto esa falta que se cometió. Eh, Reduce los riesgos y pues genera relaciones estratégicas. Esa es, digamos, la importancia de ese último apartado que yo les decía dentro de los elementos claves de las políticas, establecer los regímenes de faltas y las sanciones. Cuando se va a evaluar un proveedor, entonces, antes de hacer, digamos, el proceso de negociación, ahí existen algunos criterios para evaluar los proveedores. Yo la semana pasada les hablaba de este aspecto. Existe una matriz de selección de proveedores. Esta matriz tiene una parte subjetiva y una parte objetiva. Pero la parte subjetiva generalmente se construye a partir de la experiencia que tienen el grupo de personas que va a hacer el proceso de selección de los proveedores, porque son ellos los que definen primero cuáles van a ser los criterios de selección. Entonces, estos que vemos generalmente son los comunes, los que generalmente se utilizan para hacer un proceso de selección de proveedores. La calidad del producto y el cumplimiento, el tiempo de entrega respecto pues a la puntualidad y la confiabilidad en las entregas, que pues que tenga una documentación ok, ¿listo? El precio del producto y el servicio postventa que ofrezca el proveedor. Esos son los criterios que pues digamos que generalmente se utilizan para seleccionar un proveedor. Pueden existir otros. Eso depende de el criterio que tenga, digamos, la junta que hace el proceso de evaluación de proveedores. Pero ¿dónde entra más la subjetividad? Era un ejemplo que yo les daba la semana pasada y es el que se determina cuáles de esos criterios tienen mayor importancia respecto a los otros para la empresa. Para una empresa puede que el criterio del precio y del servicio postventa sea lo más importante. ¿Por qué? Porque se alinea con sus eh, políticas internas de la empresa y su forma de actuar. Entonces, muy seguramente esos van a ser los criterios que tengan un mayor peso en la decisión. Pero puede que para otras empresas lo más importante sea los tiempos de entrega y la calidad del producto. Entonces, ahí es donde varía, digamos, la subjetividad. Y la objetividad, pues ya va es básicamente con el cumplimiento de cada uno de estos proveedores que nosotros evaluamos respecto a esos criterios. Sí, ya igual vamos a ver un ejemplo. Listo. De hecho, pues ya vamos a ver la matriz de selección de proveedores. Eh, es un proceso muy sencillo. eh, es un proceso muy sencillo de realizar cuando ya tenemos los datos. No es tan sencillo
es conseguir la información y definir los datos. ¿Listo? Pero pues la acción de hacer la matriz como tal es súper sencillo. ¿Listo? Aquí pues tengo, digamos, como una explicación, pero ya lo vamos a ver a detalle con el documento. Entonces, hasta ahí pues quedó claro la parte de la conceptualización de la política de aprovisionamiento. ¿Cuál es la importancia en que se enfoca? Listo, bueno, nos puso manito arriba. Listo. Entonces ya sabemos que la política de aprovisionamiento, entonces, es el intermedio entre las políticas de compra y las políticas de abastecimiento, y es la que se busca, digamos, o se centra principalmente en la gestión directa con los proveedores, ¿vale? Es básicamente como en esos criterios que se tienen en cuenta para hacer, digamos, un buen proceso con proveedores. Entonces, este documento yo se los voy a compartir. De hecho, tiene un ejemplo para que ustedes se puedan guiar. Entonces, como siempre, pues ideal siempre hacer una contextualización de la empresa para, pues, en este caso, la empresa que ustedes están trabajando, para tener, pues, la idea de a qué se dedica esta empresa. Lo segundo, entonces, ya acá en la parte número 2 empieza las políticas. Entonces, acá está la política de posicionamiento y acá están cada uno de los criterios que yo les decía ahorita. Requisitos mínimos del proveedor, cómo es el proceso de recepción de mercancía, cómo es el proceso de pago al proveedor, cuál es el canal de comunicación que se va a utilizar con el proveedor, cómo se evalúan las faltas graves. ¿Listo? Digamos que estos tres ítems de acá tienen que ver con la parte de, de evaluación del proveedor. Miren que es muy importante. Aquí, pues ya existe la matriz de faltas de sanciones, que era lo que yo les decía, que es una falta leve, que es una falta grave, que es una falta muy grave. Y aquí tenemos la matriz de selección de proveedores, con un ejemplo, con los criterios que le mostraba: precio, calidad, tiempo de entrega, cumplimiento al documento y servicio postventa. Entonces, para este ejemplo, yo igual les voy a compartir este documento. Es decir, dice que el contexto de la empresa XYZ LTDA, se dedica a la distribución de productos de consumo masivo en la región. Su operación depende de un adecuado proceso de aprovisionamiento para garantizar la disponibilidad de inventarios. ¿Listo? La generalidad de la política. Entonces, no quiere decir que sea un solo párrafo que incluye todos los conceptos, sino que el documento como tal es la política. Entonces, las decisiones de aprovisionamiento se rigen por los principios de economía, transparencia, competencia, calidad y sostenibilidad. El área de compras es la ventanilla única de comunicación con proveedores y todo proceso se documenta en el sistema ERP. Entonces acá nos está diciendo básicamente cómo es el proceso, cuál es el canal de comunicación y cuál es el proceso de gestión de la información. Eh, la matriz se realiza en Word o en Excel. La pueden hacer en el Excel y se la anexan al Word, o la pueden hacer acá directamente en el Word. No hay ningún problema. Cualquiera de las dos. Listo. ¿Cuáles son los requisitos mínimos del proveedor? Entonces, ¿qué es lo que se le va a pedir como mínimo a un proveedor? Esto es el primer filtro que se hace. Es que tenga un registro mercantil, que tenga un RUT, que tenga que cumpla pues con el pago de impuestos, que tenga experiencia mínima de 2 años y certificados de calidad. ¿Listo? Esto pues ustedes lo van a definir para su caso. No quiere decir que tenga que ser estos, pueden ser más, pueden ser menos, ustedes lo van a definir porque pues es su política de aprovisionamiento. Ese es como lo que ustedes le pedirían a sus proveedores. ¿Cómo se hace la recepción de la mercancía? Entonces, cuando llegue la mercancía, se realiza en el almacén con orden de compra vigente. Entonces nos está hablando de la documentación que se requiere, se valida la documentación y se inspecciona física y se elabora un acta de recibo. Este es el proceso que se va a tener en cuenta cuando se recepcione la mercancía. Entonces ahí vamos viendo la importancia de la política, porque si yo no tengo esto claro, entonces puede que me llegue un proveedor sin orden de compra. ¿Listo? O puede que me llegue un proveedor
que me deje la mercancía y diga, no, ya págueme. ¿Sí? Entonces, si no existe, digamos, como la directriz, entonces, pues algunos le puede decir, listo, deje aquí, yo ya, venga, le firmo y chao. Y otros pueden decir, no, espere, porque acá nosotros tenemos que hacer tres cosas. Tenemos que revisar la orden, tenemos que validar que el documento, pues, sea verídico y esté bien elaborado, y tengo que hacer una inspección física de la mercancía y hacer la respectiva acta de recibo. ¿Cómo se hace el pago a los proveedores? Entonces se paga contra entrega, conforme y factura válida. El plazo es hasta de 30 días con transferencia bancaria. Correcto, Laura. Digamos que es la empresa que ustedes están trabajando en su proyecto, o sea, la que ustedes han ido trabajando haciendo las evidencias anteriores, la que ustedes seleccionaron. Pero en este caso, pues es como ustedes crearían las políticas de aprovisionamiento para esa empresa, lo que le pedirían a los proveedores. Bien, si ustedes pueden de pronto acceder a las políticas que tenga la compañía que ustedes están analizando de aprovisionamiento, sería súper, porque entonces las pueden empezar a evaluar con esos criterios y las pueden mejorar. Si no pueden acceder a la información, que a veces es muy difícil, porque pues esto es información eh, confidencial, pues únicamente la utilizan en la parte administrativa, pues ustedes se montan en la película, que son los encargados del área de aprovisionamiento o el área de gestión como tal de la operación logística, y montan su política, teniendo en cuenta esos criterios. Listo. ¿Con quién se comunica el proveedor? Entonces, es el área de compras la encargada de la comunicación oficial con el proveedor. ¿Listo? Y la parte de faltas graves. Entonces, una falta grave de un proveedor es que entrega de productos no conforme, que comprometa la seguridad o el servicio al cliente. Entonces, que entregue productos en mala calidad. Número de faltas antes de eliminar al proveedor. Entonces, dos faltas graves en 12 meses generan inhabilidad. Una muy grave causa eliminación inmediata. ¿Listo? Comunicación de aciertos y fallas. Entonces, ¿cómo se comunica directamente esta información o esta situación? Entonces, se informa mensualmente mediante tablero de desempeño y reuniones trimestrales de retroalimentación. Esto ya es un control interno. Esta parte del tablero de desempeño es construcción después de un balance scorecard donde se llevan los indicadores, y cuantía mínima con único oferante. Se admite único oferante por compras menores a 20 salarios mínimos con justificación de exclusividad. ¿Listo? Entonces esto es para no generar, digamos, de pronto estos aspectos de monopolio en los procesos de negociación. En la construcción de políticas de proveedor no entra el tema de evoluciones en caso de algún imperfecto, si no hay criterios como respecto a falda, ¿no? Sí, sí lo puedes establecer. De hecho, es la parte del servicio postventa que tenga el proveedor. Entonces, ustedes también, aunque digamos que la parte de evoluciones sería más como la política que tendría el proveedor respecto a la política de servicio al cliente, ¿sí? Pero ustedes acá también lo pueden establecer como una política. Igual está relacionado en la parte de la matriz de selección de proveedores que tengan políticas de devoluciones, porque sí se ve más desde el punto de vista de la política de servicio que tenga el proveedor respecto a sus clientes. Fernando. Instructor, una pregunta. En los indicadores del Balance Scorecard, ¿solamente van indicadores de producto de salida o también con producto de devolución? Pues es que ya depende de la empresa, ¿no? Como lleve sus indicadores. En este caso, si se estuviera construyendo indicadores del Balance Scorecard de los resultados de este proceso, pues serían básicamente productos que ingresaron y las características que se evaluaron con esos productos que ingresaron. Ok, instructor. Listo, listo. Entonces aquí está la matriz de faltas y sanciones. Entonces,
Se puede clasificar por leve, grave, muy grave. Entonces, para este caso, para esta empresa, una falta leve puede ser que tenga un retraso menor o igual a 2 días. ¿Listo? Entonces, si en la ventana de entrega se pactado que se iba a entregar a los 15 días y llegó a los 18 días, pues ya se pasó de este tiempo. ¿Listo? ¿Y cómo se hace el proceso? Entonces se hace una advertencia escrita al proveedor. Una falta grave, entonces mire que por acá hablábamos de faltas graves. 2 faltas graves en 12 meses generan inhabilidad. ¿Listo? Entonces 2 faltas graves. Entonces, una no conformidad crítica, por ejemplo, que el producto llegara con la calidad que no se requirió. ¿Listo? Entonces, si se presenta eso, entonces acá generamos una suspensión de 3 meses. ¿Listo? Y una falta muy grave, que acá la habíamos definido como que si se presenta algo muy grave, entonces ya no negociamos más con esas personas. Entonces es que le entreguen un documento falso. ¿Listo? Por eso por acá hablábamos de cuando se revisa, entonces entrega con factura válida. ¿Listo? Que la compra sea vigente y que y se hace la validación de los documentos. Porque si llega algún documento pues que sea falso, entonces eso genera una falta muy grave y genera la eliminación inmediata de la negociación con ese proveedor. Entonces miren que construir las políticas es sumamente importante porque nos permite saber cómo actuar. ¿Sí? Eso es digamos como eh, si algo ustedes, espero que se les quede, es que cuando ustedes después escuchen la política en una empresa, es que recordemos que es la manera en que la empresa define cómo actuar frente a una situación. Entonces, mire que eso es muy importante, porque entonces una empresa que no tenga políticas claras en su accionar o en su actuar, puede que le pase esto, ¿no? Que el proveedor llegó y le entregó una mercancía y les entregó, digamos, una factura que está alterada. Ustedes se dieron cuenta, pero entonces ustedes dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Será que no seguimos trabajando con él? ¿Será que le damos una nueva oportunidad? ¿Sí? No sabemos cómo actuar, pero si nosotros ya establecimos esa situación, esa política, y se nos presenta la situación, pues ya sabemos cómo actuar. Entonces decimos, no, esto no está permitido por nuestra empresa, ya se cortan las relaciones. Y finalmente llegamos a la matriz de selección de proveedores. Esta matriz es súper sencilla de hacer, no se vayan a estresar. De hecho, lo voy a pasar acá a un Excel, porque aquí están como los datos. Ponerlo por aquí a ver si me la va a pegar. Sí, listo. Entonces, esta matriz se hace de la siguiente manera. Entonces, tenemos aquí, de hecho, voy a hacerla aquí para que sea un poquito más claro. Y voy a ponerlo así. Voy a poner este borde, este borde, este borde. Entonces, esta matriz de calificación de los proveedores se hace de esta manera. Entonces, aquí tenemos nuestros criterios, son los que veíamos anteriormente. El precio, la calidad, el tiempo de entrega, el cumplimiento documental y el servicio postventa. ¿Listo? Estos criterios, entonces los define la Junta. Estos son los pesos, los porcentajes que yo les decía. Si ustedes ven estos porcentajes, entonces ustedes, ¿qué me podrían decir? ¿Qué es lo que más tienen en cuenta
en este caso esta empresa para seleccionar un proveedor? ¿Qué es lo más importante? El precio, ¿no? El precio, correcto. ¿Por qué? Porque es el que tiene el porcentaje mayor, ¿no es cierto? El 30%. Y igualmente, ¿cuál es el que tiene el menor, digamos, como grado de importancia? El Servicio servicio. postventa. Servicio postventa. Servicio postventa. Perfecto. Entonces, así se construyen los pesos. ¿Quién los hace? Pues las personas que son encargadas de este proceso y tienen la experiencia. Entonces, cuando ustedes hacen una matriz, pues no quiere decir que siempre el precio sea el 30, siempre la calidad sea el 25, siempre el tiempo de entrega sea el 20. No, eso cambia. Lo que sí tiene que siempre ser igual es que cuando ustedes sumen eso, pues les dé un 100%. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes suman eso, les tiene que dar un 100%, porque tenemos que distribuir ese 100% dentro de los criterios. ¿Vale? Entonces, ustedes pueden modificar esos valores dependiendo para lo que ustedes crean, para su empresa y sus políticas, es lo importante. Listo. Ahora, ¿qué significan estos números? Si ustedes ven estos números respecto al precio, eh, ¿cuál creen que es el proveedor que tiene la mejor propuesta respecto al precio? ¿El A, el B o el C? El A. Eso está activo y está el pelo. Esa es el A, porque es el que presenta la mejor propuesta. Entonces, de pronto, si es el mismo, o sea, obviamente tiene que ser el mismo producto, ¿no? Son proveedores que compran el mismo producto, venden el mismo producto, perdón. Entonces, el proveedor A es el que ofrece el mejor precio. El mejor precio puede ser que sea el precio más económico. ¿Listo? Y el proveedor C es el que ofrece el peor precio. Puede ser el precio más costoso. Entonces lo calificamos de 1 a 3. ¿Listo? Siendo 1 la peor, siendo 3 la mejor opción, siendo 2 como la intermedia. Generalmente cuando hacemos esta matriz, hacemos una matriz de 3 proveedores para que pues podamos hacer esta acción. ¿Listo? Porque si ya pusiéramos más proveedores sería un poco más complejo. Pues igual lo calificaríamos de 1 a 4, pero puede que se nos amplíe. Generalmente se hace con 3 proveedores. Y el proceso se repite. Entonces, respecto a la calidad. Entonces, en este caso, en la calidad, el mejor proveedor es el proveedor B con 3. Y no hay un proveedor malo. ¿Sí? Tanto el proveedor A como el proveedor C ofrecen la misma calidad. Entonces, digamos que está como en un empate intermedio, entonces le ponemos 2. Entonces, acá también nos deja ver que no necesariamente tenemos que calificar 1, 2 y 3, sino podemos calificar algún proveedor con 3, 3, algún proveedor con 1, 1, algún proveedor con 3, 2, 2, pero siempre tenemos que tener en cuenta que si vamos a calificar, pues eh, al menos uno de ellos sea como el ganador. Porque si yo califico a todos igual, en la gran mayoría de las matrices, pues al final no me va a servir mucho esta matriz, porque pues en últimas me van a dar resultados muy, muy parecidos. Entonces, pues de nada me sirve hacer la calificación. En los tiempos de entrega, el proveedor A es el que ofrece el mejor tiempo de entrega y el proveedor B y C pueden ofrecer el mismo tiempo de entrega. Por ejemplo, una entrega cada semana y el proveedor A puede que haga una entrega cada 3 días. En cumplimiento documental, entonces el proveedor A y el proveedor B tienen todos sus documentos al día, ¿sí? El proveedor C puede que se haya quedado corto en los documentos, que no tenga los documentos que yo les estoy pidiendo, eh, digamos, al día. Y en el servicio postventa, entonces el proveedor B y el proveedor C ofrecen un buen servicio postventa. Sí, de pronto, en este caso, digamos que era dando respuesta por aquí a la que nos hacía Carlos, puede que el proveedor B y el proveedor C ofrezcan servicio postventa que si algún artículo sale defectuoso, no se cobra digamos, como el reenvío de ese artículo y que los proveedores simplemente hacen su proceso de recogida del artículo y de cambio automático. Y puede que el proveedor A
en ese caso no preste ese servicio, o preste uno, pero que diga que no recoge el artículo, sino que se tiene que pagar por el envío de nuevo de un nuevo artículo, ¿sí? Dependiendo, digamos, de la información. Entonces, por eso yo les digo que construir la matriz es súper sencillo. Lo difícil es conseguir la información para nosotros poder hacer la clasificación, porque es un proceso de eh, investigación. Entonces, si yo estoy construyendo esta matriz, ¿qué toca hacer? Pues toca llamar a cada uno de los proveedores, conocer cuáles son sus eh, políticas respecto al precio, la calidad, el tiempo de entrega, documentos, servicios postventa, y a partir de ello sí llegar acá a construir nuestra matriz con los resultados que tenemos. Over. Pero entonces, al momento de la selección del proveedor, ¿lo selecciona según el criterio de la persona que lo está haciendo o según el criterio o lo que tenga que ver directamente con las políticas de la empresa? Porque como usted estaba diciendo, por ejemplo, yo tengo el proveedor que me ofrece un precio súper, por ejemplo, el proveedor A, pero en servicio postventa pues no cumple con los parámetros de pronto, así como de pronto el proveedor B. Entonces, ¿cómo elige uno ahí en ese tipo de contexto? Puede que tenga cosas positivas, negativas, al igual que el otro. Entonces, ¿cómo juzga uno para elegir al proveedor? Listo, ahí vamos entonces ya a la siguiente parte. Sí, entonces ya tenemos los pesos, ya tenemos las calificaciones, entonces vamos a ir a la parte de cómo calificamos. Entonces, para calificar a cada uno de los proveedores, vamos a multiplicar el puntaje que se obtuvo por el peso. ¿Listo? Entonces, el peso es el peso de ese criterio, 30% por el, el puntaje que tuvo el proveedor A. Para el proveedor B, entonces igual, es el mismo peso, pero por el puntaje del proveedor B. Y para el proveedor C, es el mismo peso, ¿listo? Pero por el puntaje del proveedor C. Esta fórmula, entonces la aplicamos para cada uno de los procesos. Entonces, este, igual, la marco. Este, por este, este, por este, por este. ¿Listo? Entonces vamos multiplicando cada uno de los pesos por cada uno de los puntajes. Entonces el peso es el mismo para todos y lo vamos multiplicando por los puntajes. ¿Listo? ¿Ustedes cuál creen que sería, digamos, como el criterio de decisión final? Aquí, ¿cuál sería, digamos, como el objetivo o la finalidad de nosotros hacer, digamos, estos procesos de multiplicar el peso por el puntaje? ¿Qué buscaríamos? ¿Qué creen? Como determinar el proveedor que más nos conviene, ¿no? Ajá. ¿Y cómo lo harían? ¿Qué harían después de tener todos los puntajes? ¿Qué harían al final? Nos falta un solo paso. Un checklist. Antes de hacer ese checklist, podríamos hacer entonces, como ya tenemos los puntajes, pues los sumamos. Sumar. Sumemos cuánto, exacto, sumemos cuánto nos dio este, sumemos cuánto nos dio este, sumemos cuánto nos dio este. Listo, ahí ustedes a cuál escogerían. El A. El El A. A. Ya también, Listo. sí, ¿Por qué escogieron el A? Obtuvo la mayor puntuación de calificación, ¿no? eh, Exacto. tuvo la mayor Ese es el- puntuación y tiene más claridad en el acercamiento a los promedios. Exacto. Ese es el criterio que se utiliza. Entonces, cuando utilizamos, digamos, puntajes muy similares acá entre estos y no tenemos, digamos, como un puntaje que sea ganador en alguno de los criterios, pues esto puede que nos dé muy similar. Puede que nos dé acá 2,55 y 2,50, ¿sí? O 1,8, 1,85. Entonces sería muy difícil decir
No, pues el B o el A, pero acá sí es claro. Entonces acá nos dice, el A es el que tiene la mejor puntuación, ¿listo? El B es el que le sigue y el C es el que tuvo la peor puntuación. Entonces, siguiendo este criterio, que se hace, digamos, muy juiciosamente, se investiga la información, primero se establecen los porcentajes de calificación según pues, digamos, eh, las características de la empresa. Entonces se establece que el proveedor con el que se va a trabajar es el proveedor A, que el proveedor suplente puede ser el proveedor B y el proveedor C pues queda ahí, digamos, como en stand-by por si en algún momento se puede reactivar una negociación con él. ¿Listo? Entonces, esa es la importancia de la matriz de Instructor, selección de proveedores. ¿Sí, señor? usted nos va a compartir esa matriz en Excel. Sí, ya se las comparto. Se las comparto. Ok, muchas gracias. La guardo de una vez para compartírselas. Listo, ya se las comparto. Entonces, esa matriz es la que ustedes llevarían acá. ¿Listo? Y pues harían como la descripción, ¿no? de por qué se tomó ese proveedor. ¿Basados en qué? Que básicamente fue el análisis que se fue haciendo ahorita paso a paso. Que cumple, digamos, como, o se alinea, ya nos decía Fernando también, se alinea con, o es el que más se acerca al cumplimiento de los criterios que se tiene en la organización. Es el que tiene la mayor puntuación, por eso se toma este proveedor como la opción número uno para la negociación, que sería con el que se sería negociar. ¿Listo? Entonces, eso es, digamos, lo que haríamos acá en las partes de las políticas de aprovisionamiento. Entonces, yo les voy a compartir este documento que les sirve de base, de guía, ¿listo? Para que ustedes lo construyan a partir de la empresa que ustedes están trabajando. Bien. Entonces, miren que acá, por ejemplo, decía que una falta grave son 12 meses y esto, o que una falta leve es un retraso de 2 días. No, no necesariamente tiene que ser así, tal cual como está acá. Ustedes le pueden cambiar, no sea un retraso de 2 días, sino de 5 días o de un día, sí, dependiendo cómo ustedes lo plantearían. Ustedes se montan en la película, que ustedes son los encargados de hacer esto. ¿Vale? Entonces les voy a estar compartiendo esto de una vez para que no se me vaya a pasar. Ya se los voy a compartir por aquí, por el chat, con el nombre de la evidencia. Información proyecto. Evidencia. Posicionamiento. Y les paso estos 3 archivos. Listo. Ahí ya nos quedaron los archivos. Ahorita pues apenas tenga la grabación se las comparto para que también la puedan revisar. Voy a tratar, ya como para ir cerrando la sesión, voy a tratar de ajustar los cronogramas. Es que pues a veces es un poquito complejo porque es como ajustar todas las fechas que ya están relacionadas. Pero voy a tratar de ajustar los cronogramas para que nos queden las evidencias para presentar a la semana siguiente a que hagamos la socialización. Por ejemplo, que esta evidencia no quedara para presentar esta semana, sino la siguiente semana. ¿Listo? Entonces voy a tratar de ajustar los cronogramas y les voy comentando para ir haciendo, digamos, como el ajuste ahí en la plataforma también. Si logro terminar de ajustarlos y esto, pues la otra semana ya podríamos empezar con esa acción, que lo que veamos, digamos, durante la sesión sea la explicación de la evidencia para presentar la próxima semana. Y no pase lo que está ahorita actualmente, que es que hacemos la explicación el viernes, pero la evidencia se cierra mañana. ¿Listo? Listo, muchachos. Eso era pues todo por el día de hoy. De nuevo, pues muchas gracias por la participación tan activa en esta sesión. Deseándoles que tengan un buen fin de semana y estamos ahí en contacto. Vale, muchas gracias, instructor. Vale.
Muchas gracias, profe. Hasta luego. Oh, Hasta luego, Feliz. profe. Muchas gracias, profe. Gracias, tutor, Dios lo bendiga. un falso positivo. Puede ser, por eso es la importancia, Carlos, de las personas que realizan estas matrices y hacen el proceso de selección de proveedores, pues son personas que tienen la experiencia en estas acciones y conocen muy bien la empresa. Entonces ya saben cuáles son los criterios que se califican. Fue chistosa la parte del falso positivo, pero sí. Listo. Muchachos, que pasen buena noche. Chao.